Tal vez usted dirá eso sucedió hace mucho tiempo. Hoy las cosas han cambiado. Pero, ¿ha cambiado realmente el Vaticano? Veamos lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Quizá usted no haya leído Los Padrinos, de la serie de historietas Los Cruzados, o el libro La historia secreta de los jesuitas. Por tanto, no sabe lo que sucedió entre bastidores durante la Segunda Guerra Mundial. Permítame dar un breve resumen de lo que ocurrió. A fin de conquistar el mundo para el catolicismo romano, el Vaticano formó y financió la maquinaria de guerra de Adolf Hitler, que fue el presidente y canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Llevó al poder el partido nazi, y lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, la cual inició con el propósito principal de cumplir sus previos planes expansionistas en Europa. Y los jesuitas prepararon secretamente la Segunda Guerra Mundial. Benito Amilcare Andrea Mussolini fue un militar, político y dictador italiano. Primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado brevemente. Escapó gracias a la ayuda de la Alemania nazi, y recibió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su derrocamiento en 1945, y posteriormente muerte por ejecución. Francisco Franco Bahamonde, conocido como Francisco Franco, el caudillo, el generalísimo o simplemente Franco, fue un militar y dictador español, golpista integrante del golpe de Estado en España de julio de 1936 que desembocó en la Guerra Civil Española. Serían los defensores de la fe. Ellos fueron preparados para ganar y conquistar el mundo, y establecer un milenio para el Papa. Entre bastidores, los jesuitas controlaban la Gestapo. Todos estos datos están totalmente documentados en La historia secreta de los jesuitas, libro publicado por Chick Publications. El 3 de mayo de 1945, el día en que murió Hitler, la prensa de Franco, el dictador español, publicó lo siguiente: Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía al cristianismo. Más adelante decía sobre sus restos mortales se ergue su victoriosa imagen moral. Con el triunfo del mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. Hitler mismo declaró: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora, nunca ha existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido mucho de esta organización. Walter Schellenberg fue un abogado, general de brigada de las SS Brigadeführer, jefe de información y contraespionaje alemán AMB, RSHA bajo las órdenes de Heinrich Himmler, realizó diversas operaciones de inteligencia política encubierta durante la Segunda Guerra Mundial, declaró Himmler. Formó la organización de la Gestapo siguiendo los principios de la orden jesuita. Los reglamentos y ejercicios espirituales, prescritos por Ignacio de Loyola, fueron el modelo que Himmler trató de copiar exactamente. El título de Himmler como jefe supremo de la Gestapo se usó como equivalente del título de general de los jesuitas, y toda la estructura fue una imitación casi exacta del orden jerárquico de la Iglesia Católica. Franz Josef Hermann Michael Maria von Papen fue un político, militar y diplomático alemán de la República de Weimar y del Tercer Reich, cuyas políticas, del movimiento revolucionario conservador, fueron fundamentales para el ascenso de Adolf Hitler al poder. Conocido por sus intrigas, se le llamó el Diablo con sombrero de copa, cuya participación fue fundamental para establecer el concordato entre Alemania y el Vaticano. Dijo: el Tercer Reich es la primera potencia mundial que no solo reconoce, sino que pone en práctica los elevados principios del papado. ¿Y qué es un concordato? Es un acuerdo entre el Vaticano y un gobierno. En lo que respecta al Vaticano, el gobierno que firma el concordato llega a ser parte del gobierno de Dios, y el Vaticano tiene el propósito de estabilizar ese gobierno, y brindarle protección divina y protección internacional. Adolfo Hitler dijo personalmente: estoy convencido del gran poder y profunda significación del cristianismo, y no permitiré que se promueva ninguna otra religión. Por esa razón, me alejé de Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff, y rechazo el libro de Alfred Rosenberg, lo escribió un protestante. No es un libro del partido. Él no lo escribió como un hombre del partido. Que los protestantes discutan con él. Como católico, nunca me siento cómodo en la iglesia evangélica o sus estructuras. Por eso tendría gran dificultad si tratara de reglamentar los asuntos de las iglesias protestantes. De todas maneras, el pueblo evangélico o los protestantes me rechazarán. Pero ustedes pueden estar seguros: protegeré los derechos y la libertad de las iglesias, y no permitiré que las toquen. Por tanto, no deben temer por el futuro de la iglesia.
Hitler también estuvo dispuesto a dialogar con el obispo acerca de sus puntos de vista respecto a los judíos. En cuanto a los judíos, solo estoy siguiendo la misma política que durante 1,500 años ha adoptado la Iglesia Católica, al considerarlos peligrosos y confinarlos a guetos, etc., porque ella sabía cómo eran ellos. No pongo la raza por encima de la religión, pero en los representantes de esta raza veo el peligro para la Iglesia y el Estado, y tal vez yo esté prestando un gran servicio a la cristianidad. Las citas de arriba son del libro The Nazi Persecution of the Churches, la persecución nazi contra las iglesias, por J.S. Conway, pp. 25, 26, 162. Los tres grandes defensores de la fe católica romana fueron Hitler, Mussolini y Franco. Los tres firmaron concordatos con el Vaticano. Cuando la maquinaria de guerra nazi arrasó los Balcanes mientras se dirigía a atacar Rusia, Yugoslavia ya había sido ocupada por los nazis. El Papa Pío XII despreció a los miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa. A estos los llamaron serbios, y en Yugoslavia los sentenciaron a la muerte. Solo les dieron una opción: convertirse al catolicismo, o morir. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué el Papa tenía tal aversión contra los ortodoxos rusos? Como dijimos en Los Padrinos, el Vaticano creó el Partido Comunista para destruir a uno de sus más grandes enemigos, la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, los comunistas traicionaron al Papa y rehusaron destruir a los miembros de esa iglesia. Finalmente, el Papa Pío XII creó un plan para hacer lo que los comunistas no habían hecho: matar a todos los miembros de la Iglesia Ortodoxa y a sus ministros. Veamos cómo lo llevaron a cabo. Los sacerdotes católicos cambiaron la sotana por el uniforme de los temibles escuadrones asesinos de la Stasi, dirigieron los asaltos más bárbaros y brutales contra los ortodoxos, y practicaron torturas satánicas que nunca antes se habían visto en el siglo XX. No hablamos de 800 años atrás, sino del año 1940. Para entonces yo estaba en la secundaria. La ramera del Apocalipsis mostró sus colmillos, destruyó por completo a sus enemigos y encubrió sus crímenes astutamente. Todo esto está documentado en muchos libros, incluyendo el Teatro Manhattan, Catholic Terror Today, el terror católico hoy, de donde tomamos las siguientes citas: a la población no católica de la Croacia católica Yugoslavia le dieron a escoger la conversión o la muerte. Cerraron sus templos, destruyeron los documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos, con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí, o en salones locales, mientras esperaban su suerte: conversión a la fuerza, campos de concentración o ejecución. Su supervivencia a menudo dependía del capricho de los comandantes de la Stasi y de los padres católicos sacerdotes que los acompañaban. Además de los asesinatos masivos, realizaban la masacre de individuos, mayormente en los distritos rurales. La Stasi frecuentemente usaba las armas más primitivas, tales como horcas, palas, martillos y serruchos, para torturar a sus víctimas antes de matarlas. Les quebraban las piernas, les arrancaban la piel y la barba, los teaban cortándoles los ojos con cuchillos e inclusive arrancándoles los ojos de sus cuencas. Esta información está documentada con fotografías y el testimonio bajo juramento de los sobrevivientes. No perdonaban ni a mujeres ni a niños. Citaremos solo un caso: en las aldeas entre Blasenica y Klalang, las tropas nazis ocupantes descubrieron a niños que la Stasi había atravesado con estacas. Sus pequeños miembros se veían retorcidos por el dolor. Los sacerdotes católicos apoyaban la matanza de niños. Un sacerdote católico llamado Jurik dijo: hoy ya no es pecado matar a un niño de 7 años, si ese niño se opone a nuestro movimiento de la Stasi. Las peores atrocidades, aunque parezca extraño, las ejecutaron los miembros de la inteligencia. El caso de Petar Bzica alias Pero, fue un croata fascista y criminal de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra era un estudiante becado en el Colegio Franciscano de Iroki Brige en Herzegovina y miembro de la Gran Hermandad de Cruzados. Es, sin duda, uno de los más increíbles en esta categoría. Petar Bzica asistió al Colegio Franciscano de Siroki, Brige, en Herzegovina. Fue estudiante de leyes y miembro de la Organización Católica de los Cruzados. La noche del 29 de agosto de 1942, en el campo de concentración de Jasenovac, se dio la orden de llevar a cabo ejecuciones. Se hicieron apuestas sobre quién podría matar al mayor número de detenidos. Con un afilado cuchillo de carnicero, Petar Bzica cortó el cuello de 1,360 prisioneros. Después de proclamarlo como el ganador de la competencia, lo eligieron rey de los cortacuellos. Sus premios fueron un reloj de oro, una vajilla de plata, un lechón asado y vino. Las atrocidades cometidas por la Stasi iban más allá de la tortura física. Sus víctimas también eran torturadas emocionalmente. Un ejemplo de esa brutalidad sin precedentes está registrado en los testimonios bajo juramento de varios testigos en relación al siguiente incidente.
En Nevesinje, la Stasi arrestó a toda una familia serbia, formada por el padre, la madre y 4 hijos. La madre y los hijos fueron separados del padre. Durante 7 días no les dieron nada de comer ni beber. Luego, a la madre y a los hijos les dieron un buen trozo de carne asada y mucha agua. Puesto que tenían tanta hambre, se comieron toda la carne. Después que terminaron de comer, los de la Stasi les dijeron que habían comido carne de su padre. Esto sucedió en el siglo XX. Es un ejemplo de la ira incontrolable del Vaticano. En cierta ocasión leí: cuando Roma está en la minoría, es tan tierna como un cordero. Cuando está en igualdad de posiciones, es tan astuta como un zorro. Y cuando está en la mayoría, es tan feroz como un tigre. Creo que esta es una descripción exacta del catolicismo romano.